8:39 en el Fil de Labranza a través de Radio Santiago 540 AM y en vivo en Facebook para todo el mundo. Bueno, tenemos una gratísima visita del señor Daniel Illingworth, experto en PNL. Yo ya sé, ya le pedí cómo o qué significa PNL. Y esa es la pregunta primera con el muy buenos días y gracias por atendernos. Buenos días, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, la programación neurolingüística, de cierta manera, el mismo nombre lo dice, nos ayuda a programar nuestro cerebro, nuestra mente a través del lenguaje. Es algo que nos ayuda a ver las cosas de manera diferente, a salirnos de esa caja en la que hemos estado viviendo, donde siempre vemos y le prestamos atención a lo mismo, amplía nuestros panoramas y a través de eso nos ayuda a tener mejores comportamientos, a saber de qué manera manejar las situaciones que se nos presentan, siempre con un enfoque hacia positivo. Sí, ahora, usted nos está también tomando el tema relación padre e hijo. Sabemos de la importancia de una muy buena relación entre padre e hijo, ¿no? Pero no siempre se da. Y quizá este libro, que lo tenemos acá, nos puede dar la pauta. Así es, Padres Flexibles, Familia Feliz. Esa es mi primera obra. Yo tengo 3 libros, empecé con esa precisamente porque fue un proceso por el que yo tuve que pasar. Yo tenía una relación muy conflictiva con mi hijo mayor cuando él tenía alrededor de 15 años y empezando a aprender programación neurolingüística me di cuenta de que el problema no era él sino yo. Yo era muy cuadrado, muy inflexible, por eso la palabra flexible en el libro, y al notar eso pude empezar a cambiar y volverme más flexible. ¿Y su relación con su padre? Mi relación con mi padre nunca fue mala. Tuvimos alto y bajo. Pero no fue flexible. Él tampoco, correcto. Es parte de nuestro aprendizaje, es parte de esa programación que nosotros vamos recibiendo en el transcurso de toda nuestra vida. Copiamos lo que vemos. Y vemos lo que nos rodea. Y por eso le decía, estamos metidos en una caja. Y mientras pensemos que eso que hemos visto y eso que nos rodea es todo lo que hay, vamos a seguir metidos en esa caja. La programación neurolingüística nos ayuda a ver más allá, a darnos cuenta de que, por no decir todos, la gran mayoría de nuestros comportamientos son aprendidos. Nosotros no nacemos siendo de determinada manera, sino que aprendemos a actuar de esa manera. Claro, es por ejemplo cuando nuestros padres o nuestros abuelos, ellos pues nos forman y después decimos, cuando ya tenemos nuestros hijos, es que queremos formarlos como nos formaron nuestros abuelos. Y yo creo que todo tiempo cambia. Así es. Y entonces debemos de pensar en mejorar esa relación. Correcto, y tener conciencia de lo que está pasando, más allá de lo que pasó o puede hacer que pase. Ese es otro punto muy interesante que nosotros tocamos en las certificaciones. La mayoría de nosotros no vive el presente. Siempre estamos viviendo o en el pasado o en el futuro, preocupados de lo que ya pasó, que si ya pasó en realidad no podemos hacer nada al respecto. O preocupados del qué dirán. O preocupados del qué dirán, o preocupados de lo que va a pasar, y no preocupados de lo que está pasando. O sea, no nos asentamos dentro de lo que en ese momento está sucediendo y cómo salir de ese problema que en ese momento enfrentamos. Y me encanta la palabra problema. Me encanta también decir que los problemas no existen. Lo que existen son las situaciones. Las situaciones son neutrales. Lo que pasa alrededor nuestro son situaciones. Nosotros las convertimos en problemas dependiendo de cómo nosotros las vemos. Y las vemos como hemos aprendido a verlas. Y por eso es tan importante y tan valioso este conocimiento de la programación neurolingüística, porque al darnos cuenta de que es un aprendizaje, podemos desaprender para aprender algo nuevo, sin que signifique que los comportamientos que hayamos tenido anteriormente hayan estado siempre mal o que tengamos que todos dejar de hacerlo. Porque la programación neurolingüística se trata también de tener más opciones. O sea, si yo estoy haciendo siempre una cosa y dejo de hacer esa cosa para hacer otra, igual no tengo opciones. La única opción que tengo es hacer eso nuevo que estoy haciendo. Sí, pues salirnos de ese esquema cuadrado, como usted lo ha indicado, ¿no? Correcto, teniendo más alternativas. Una pregunta tengo, perdón. Me tomo el título del libro para los amigos del Facebook que lo pueden ver. Padres flexibles, ¿no es sinónimo de debilidad la flexibilidad?
Buena pregunta, y siempre cuento la anécdota. Cuando mandé a imprimir el libro me arrepentí de haberle puesto ese título. Precisamente porque creo que más que nada en el ambiente familiar es fácil confundir ser flexible con ser permisivo, pero en realidad son dos cosas diferentes. ¿Ya? Un padre permisivo es un padre que bueno, que los hijos hagan lo que les dé la gana. Un padre flexible es el que encuentra la forma de que sus hijos entiendan el mensaje que les estamos queriendo transmitir. ¿Ya? Que si yo le digo a mi hijo, hoy puede salir hasta las 10 de la noche, decírselo de la manera correcta para que él acepte que tiene que estar en casa a las 10 de la noche. Y no decirle, regresa cuando quieras. ¿Ya? Eso es ser permisivo. ¿Ya? La flexibilidad, no solamente dentro del ambiente familiar, es algo muy valioso e importante, porque ¿qué pasa cuando nosotros somos inflexibles? Hay choque. Vamos a estar teniendo fricción contra algo porque nosotros estamos siendo inflexibles, y al haber choque hay conflicto, hay peleas, hay discusiones, hay malos entendidos, hay emociones negativas que terminan haciendo daño. Entonces, ¿para qué ser inflexible? Bueno, es que todo esto sale a la luz, o la pregunta salta inevitablemente, porque los hijos ahora ya no son como éramos nosotros, lo que decías tú, María. Nosotros nos pegamos siempre a lo que los abuelos inculcaron a nuestros padres y nuestros padres a nosotros. Pero estos aparatos, la tecnología, ha cambiado el mundo. Y los hijos ahora salen y con tal de decir, mami, estoy bien, o papi, estoy bien, bastó. Claro, pero cuando ya están en serios problemas, ahí sí inmediatamente llaman a la mamá o al papá. Esa es una consecuencia justamente de la flexibilidad, diría yo, o de la que... Bueno, podría ser, dependiendo del caso, de la permisibilidad. Y también hay que tener en cuenta, como usted decía, que los tiempos cambian. O sea, yo precisamente ayer o antes de ayer me estaba acordando en mi época, que obviamente no había celulares. Yo salía a alguna reunión, a alguna fiesta, a las 10 de la noche, 9 de la noche, porque salíamos más temprano en esa época también, y hasta que yo no regresaba a la casa, mis papás no sabían absolutamente nada de mí. Claro. ¿Ya? Y tenían que confiar que yo me estaba portando bien, que estaba haciendo lo correcto, y como esa era la realidad para ellos, se acostaban a dormir y se dormían, y quizás estaban durmiendo con un sueño ligero, de manera que escuchaban cuando yo llegaba, pero nada más. Ahora que hay la tecnología, que nuestros hijos salen a las 11 de la noche, estamos pendientes del teléfono a ver que nos avisen que ya llegaron, y que nos avisen con quién van a regresar, o si tienen el carro, si ya salieron. Entonces nosotros mismos nos estamos agobiando más de lo que se agobiaban nuestros padres, porque tenemos esta, entre comillas, comodidad y, entre comillas, facilidad de comunicarnos. ¿Por qué entre comillas? Porque la comunicación es de ambos lados, y si yo le escribo a mi hijo y mi hijo no me contesta, no es comunicación. Y eso también es irónico. O sea, como les decía, pensando en el pasado, cuando yo salía de la casa, mis papás no tenían cómo decirme ¿cómo estás? Había más confianza en los hijos tal vez en nuestra época, en la mía mayor. Yo no sé si lo llamaría más confianza, era la realidad, o sea, no, era o eso o no dejarlo salir. Me refiero a la confianza de la educación de los padres a nosotros, ¿no? Sabiendo que no nos vamos a portar mal, no vamos a hacer nada malo. O creyendo que eso es lo que iba a pasar. O creyendo. Y ahí viene un punto muy importante también. Para nosotros es realidad lo que nosotros creemos que es realidad. Si es que yo como padre dejo salir a mis hijos y pienso, bueno, todo va a estar bien, yo me puedo acostar a dormir y voy a dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque mi realidad es que todo va a estar bien. Pero si yo los dejo salir y pienso, puchica, y dónde se va a meter, y si lo asaltan cuando está en camino, o si le hacen un secuestro express, o si se queda dañado el carro, o si toma de más, entonces no voy a poder pegar un ojo en toda la noche, hasta que llegue, porque esa va a ser mi realidad. Nuestros pensamientos son poderosísimos, y nosotros pensamos que nuestros pensamientos no dependen de nosotros. Y dejamos que se nos vengan a la cabeza ideas buenas o malas que nos hacen sentir bien o mal, cuando podemos decidir qué pensar. Bien, tenemos que ir a una pausa, y no sé si llegó nuestro invitado. En todo caso, queremos agradecerle la presencia del señor Daniel Illingworth,
experto en PNL, que no necesariamente es Policía Nacional Correcto. liberada, ¿no? En todo caso es de la programación neurolingüística. ¿Dónde podemos encontrar este libro? Bueno, por lo pronto en mi oficina tendrían que llamarme, el teléfono de la oficina, el fijo es el 6015-715, Ya. repito, 6015-715, mi celular es el 099-436-0718, y también quería contarles, yo tengo un canal de YouTube donde tengo ya alrededor de 260, yo les llamo píldoras PNL, que son videos de alrededor de 2-3 minutos, la mayoría de ellos, donde hablo de temas, por ejemplo, de comunicación con los hijos, de comunicación en pareja, de cómo manejar nuestras emociones, cómo aprender a reconocernos a nosotros mismos, a conocer mejor a las personas. ¿Qué le parece? Vamos a una pausa para continuar con este tema que es la relación padre e hijo. Vamos Seguro, a la pausa encantado. y regresamos. 8:54 minutos y estamos de vuelta ya con el señor Daniel Illingworth, experto en el programa neurolingüístico. Y con él estamos tratando el tema de la relación padre e hijo. Y a propósito, mientras esperábamos nuevamente abrir la señal a través del audio de Radio Santiago, estábamos conversando cuál es la relación padre e hijo. ¿Son amigos o padres? Pueden ser ambas cosas, principalmente los padres tienen que ser padres, ¿ya? Un amigo en determinado momento puede ser un confidente, que a un padre también le conviene ser un confidente. O muy permisivo como amigo. Puede ser muy progresivo, puede ser acolitador, inclusive puede ser mala influencia. Entonces, la función de un padre principalmente es ser padre. Ahora, también valdría la pena definir qué significa ser padre. La pregunta. Porque hay muchas personas que dicen, no, yo como padre a palos hago entender a mi hijo, y mi hijo, como es mi hijo, tiene que hacer lo que a mí me dé la gana, y volvemos a la parte de inflexibilidad, ¿no? Si nosotros somos demasiado inflexibles, eso va a generar rechazo y va a generar rebeldía, ¿ya? Y en determinada época de su vida no es raro que nuestros hijos terminen odiándonos, porque somos una pared ante la cual ellos no pueden hacer nada. No pueden saltarla, ¿no? Correcto, y ahí es donde viene la importancia de saber comunicarse. Si nosotros sabemos comunicarnos, hablando de mensajes, cuando una persona recibe un mensaje de quien venga, con ese mensaje puede hacer una de dos cosas: o lo acepta o lo rechaza, no puede hacer más. Y si yo transmito mensajes, digamos, a ciegas, en determinado momento va a haber personas, sean mis hijos, mi pareja, compañeros de trabajo, quien sea, que acepten y que rechacen mis mensajes. Pero si yo presto atención ante a quién quiero comunicarle, qué es lo que quiero decirle, de qué manera me conviene decírselo, resulta que yo diseño mi comunicación de tal manera que la persona que recibe el mensaje no lo pueda rechazar. Esos son los pasos entonces para una muy buena comunicación. Correcto. ¿Ya? Cuando yo sé cómo decir las cosas, en qué momento decirlas, etcétera, etcétera, van a llegar bien. ¿Ya? Y como les decía, si no puede rechazar mi mensaje, no le queda más remedio que aceptarlo. Y así es como logramos lo que nosotros nos proponemos sin necesidad de imponerlo. ¿Cómo actuamos cuando nos rechazan? También, ¿no? ¿Cómo actuamos cuando nos rechazan? Lo vemos como aprendizaje. Significa que la forma en la que me comuniqué no fue la adecuada. Quizás no fue el momento adecuado, quizás no fue el tono adecuado, quizás no fueron las palabras adecuadas. Y si yo presto atención, me voy a dar cuenta cuál de las tres cosas o de qué manera las tres cosas se combinaron para que el mensaje no fuera el adecuado, y voy corrigiendo. Como con todo lo demás, es prueba y error. Es ir probando qué funciona, qué no funciona, para repetir e ir mejorando lo que funciona y para dejar de hacer lo que no funciona. Si no funciona, ¿para qué lo seguimos haciendo? Y así evitamos también el castigo físico también. Correcto. Que en determinado momento puede ser, digamos, puede no quedar más remedio, pero yo diría que son casos extremos, porque siempre, si la comunicación es buena, como les decía, el mensaje llega y no hay necesidad de que haya un castigo, porque no sea la consecuencia que amerite el castigo. Y hablando de castigos, una de las cosas que menciono en el libro
nosotros como padres en muchos casos cometemos el error, cuando nos toca castigar a nuestros hijos, de imponerles castigos imposibles. ¿Como cuáles, por ejemplo? Típico con los menores, un mes sin televisión. Bueno, ya la televisión está pasando de moda. Un mes sin el celular. Nosotros mismos a la semana nos vamos a haber olvidado. Y resulta que a la semana nuestro hijo va a estar con el celular y él no se va a haber olvidado. Lo que se va a acordar es que dijimos un mes y fue una semana. Entonces nuestra palabra pierde valor. Entonces, si nos toca imponer un castigo, tener claro nosotros mismos, antes de imponerlo, qué tan cumplible es. E imponer un castigo que se vaya a poder cumplir. Porque si no, insisto, nuestra palabra va perdiendo valor. Y ejecutarlo, ¿no? Ejecutarlo. Porque de pronto les decimos, sí, una semana sin celular, pero y ni siquiera va una hora, y cuando le dice ya viene, lo abrazan, lo apapachan y se olvidó del castigo. Correcto. Eso es manipulación. Manipulación por parte de Y en eso son campeones los niños pequeños. Podemos aprender ahora. Mucho de ellos. Los niños pequeños ahora son, digo por mi nieta, ¿no? La mayor, que tiene 5 años, manipulan con una... sutileza. Una experiencia que nosotros nunca la tuvimos, pues. Así es. Bueno, señor Daniel Illingworth, le reitero el gracias. ¿Dónde, repitamos los teléfonos y dónde encontramos este libro que suena muy, pero muy interesante? Se pueden comunicar conmigo al teléfono de la oficina, que es el 6015-715, o al celular al 099-436-0718. Está en su oficina, ¿no? En el edificio Trade Building, al lado del Mall del Sol. Al lado del Mall del Sol, ok. Piso 4, oficina 444. Tiene que comprar la lotería en 4, usted, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Le va a ir bien, creo yo. Y espero sus visitas al canal de YouTube también. Por supuesto, al canal de YouTube. ¿Cómo lo buscamos en YouTube? Pueden buscar en Google Píldoras PNL, ahí le van a salir las píldoras. El nombre del canal es Daniel Illingworth PNL. Si de pronto usted tiene algún problema con su hijo o pareja, me imagino que ahí También. Las pildoritas, ¿no? Así es. Y las consultas, obviamente, personales. Correcto. Por supuesto que sí. Muchas gracias, amigos. Ya hemos llegado al fin del Fil de la Balanza de esta semana. Así es. Mañana